El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 9 minutos, recta final en A Primera Hora, y es momento de hablar sobre la situación económica en el sector automotriz. ¿Cuánto les afectó la pandemia? ¿Cómo está el tema de la producción también vehicular en el Ecuador? Para ello vamos a establecer contacto con David Molina, él es director ejecutivo de la Cámara de Industria Automotriz. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Les agradezco por la invitación. Muchas gracias a usted por atender esta entrevista. Bueno, iniciamos preguntándole cuáles son las cifras, los datos, cómo se encuentra al momento el sector en el Ecuador. Bueno, hay que diferenciar dos grandes conceptos dentro del mismo mercado, ¿no? Es decir, el mercado ecuatoriano de vehículos se compone de vehículos importados y de vehículos que son de producción nacional. Para entender un poco lo que está pasando en el mercado, el año 2020, el año pasado, la pandemia tuvo un impacto muy fuerte, de tal forma que el mercado en general se redujo de alrededor de 135.000, 133.000 unidades que fueron en el año 2019 a 82.000 unidades en el año 2020, es decir, fue una caída muy fuerte de alrededor del 40%. Este año el mercado esperamos que se recupere, más o menos estamos calculando que este año el mercado cerrará en 105.000 unidades, 110.000 quizás, pero más o menos ese es el rango en el que estamos ahora estimando. Eso a nivel del mercado en general. Si ustedes se pueden ver, hay este año una recuperación, sin embargo no alcanza los niveles prepandemia, ¿no? Es decir, 105.000 unidades comparadas con las 140.000, 135.000 unidades previas a la pandemia, pues es todavía un mercado pequeño. Ahora, si es que hacemos foco a la industria automotriz como tal, allí vemos que la industria ha venido perdiendo participación de mercado dentro de ese grupo dentro de ese gran tamaño del mercado, digamos, ¿no? Hoy por hoy la industria representa un 16% de ese mercado. Ya no es el principal origen, digamos, de los vehículos que se venden en el Ecuador. China desde hace rato ya es el principal proveedor de vehículos en el Ecuador, con casi un tercio del mercado. Si bien tenemos algunas expectativas positivas para este año en términos de producción, es decir, van a incrementarse un poco. Para que tengamos una idea, el año pasado se produjeron apenas 11.000 unidades de vehículos, es decir, un poquito menos de 1.000 unidades por mes. Este año... Perdón que le interrumpa, 11.000 unidades, eso estamos hablando de los ensamblados aquí en el país. Sí, la producción en el Ecuador, 11.000 unidades que se produjeron el año pasado, que es una cifra histórica a la baja, digamos, es decir, eso no representa ni el 20% de la capacidad productiva que tiene el país en la industria automotriz. Este año, sin embargo, vemos que esto puede recuperarse, es decir, estamos pensando en que la producción puede subir a 16.000 o 18.000 unidades, que es un crecimiento relativamente importante, pero tampoco alcanza los niveles prepandemia, cuando se produjeron alrededor de 40.000 unidades por año. Y eso de alguna manera hace que la industria, que es una industria que requiere de escala, pues pierda niveles de competitividad importantes. Ahora, digamos que hay... Continúe, por favor, cierre la idea. Sí, decía que de todas maneras, a pesar de todos estos problemas de la pandemia, de la pérdida de competitividad por una serie de impuestos que está grabada toda la cadena productiva, la industria ha respondido favorablemente. Es decir, si revisamos un poco lo que ha hecho la industria ahora, es decir, a inicios de este año, una vez en plena pandemia, se han generado y se han anunciado ya nuevos proyectos de inversión para el ensamblaje de vehículos, es decir, la marca Kia con la planta de Aimesa
ya arrancó 2 proyectos nuevos de inversión, ha anunciado un tercer proyecto que arrancará en el tercer trimestre de este año. Ambato también, la ensambladora de Ambato ha anunciado 2 proyectos nuevos que ya van a arrancar, y hay un posible tercer proyecto. Entiendo que Hyundai también tiene un nuevo proyecto, y General Motors está evaluando ahora mismo nuevos casos de negocio para poder hacer inversiones en el país. Entonces, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de la pérdida de competitividad, la industria está mostrando esa capacidad de resiliencia, pero además esa capacidad de decirle al país que hay que invertir y que hay que sostener el empleo, que me parece a mí que es hoy por hoy lo más importante. Vamos, entonces, toquemos este punto sobre el tema de sostener los empleos. ¿Cómo está la industria? Los trabajadores tuvieron que hacer recortes. ¿Cómo se ha venido desarrollando este año de pandemia todo este tema laboral y cómo también les ha golpeado? ¿Qué recortes o qué han tenido que hacer para atravesar este bache en el que nos encontramos y que aún no terminamos de salir? Sí, lamentablemente ha habido un impacto en el empleo, ¿no? Es decir, la industria ha perdido alrededor de 2.000 empleos en los últimos años. Y eso preocupa, sobre todo preocupa porque la industria automotriz es una industria que genera un empleo de alta cualificación. Es decir, en la industria automotriz, por los propios estándares que tiene que cumplir la marca, digamos, un autopartista que fabrica una parte o pieza que luego es integrada en un modelo, en un vehículo que es ensamblado en el país. Esa empresa autopartista tiene que cumplir exactamente los mismos estándares que cumple cualquier planta de esa parte en el mundo entero. Y eso implica, obviamente, tener una mano de obra altamente productiva y además altamente calificada y con las certificaciones adecuadas. Entonces, perder un empleo en la industria automotriz es grave. Bueno, perder un empleo en general es grave, pero a lo que me refiero es que es una mano de obra que ha tenido una alta inversión privada en la calificación, en la cualificación, en la certificación de esos trabajadores. Entonces, creemos que es posible recuperar esos empleos con los nuevos proyectos de inversión, con ciertos ajustes que hay que hacer a la política pública, para recuperar ese empleo que es hoy muy importante. Quisiera también preguntarle precisamente al respecto de esto, señor Molina, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de esta nueva ley de oportunidades de empleo que ha anunciado el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, que pues va a ser remitido a la Asamblea Nacional? Y para eso también pues se han realizado y se han desarrollado algunas mesas de trabajo con representantes de diversas áreas del sector empresarial. Justamente de eso ayer estábamos hablando con un vocero de la Cámara de Comercio de Quito. Entonces quería preguntarle al respecto, ¿ustedes cómo ven esta posibilidad? ¿Han sido parte de estas mesas de diálogo? ¿Cómo ven este asunto? Bueno, sin duda que el aspecto laboral es fundamental dentro de la estructura de competitividad del país. Antes de referirme específicamente al tema que me pregunta, me parece que hay que ponerle en un contexto un poco más amplio. Y es que el Ecuador hoy por hoy adolece de problemas estructurales de competitividad. El laboral es uno de ellos, y básicamente tiene que ver con un tema de productividad laboral, porque si bien es cierto el salario en el Ecuador, que si lo comparamos con otros países es un salario alto, digamos en el Ecuador el salario es de $400 como mínimo, las industrias pagan bastante más que eso, pero digamos para poner un margen de comparación, $400. Si ustedes se fijan, en México el salario no supera los $180 mensuales, en Colombia los $260 mensuales, es decir, el salario es alto. Pero si a eso le sumamos que hay un problema de productividad laboral, entonces el país tiene un problema real de competitividad. Frente a eso, dado que el Ecuador tiene una moneda dura como en su esquema monetario, que es el dólar, que hay una inflexibilidad, digamos, en términos de la política monetaria, hace que esa rigidez en el mercado monetario no sea compatible con una rigidez en el sistema laboral.
Y eso implica que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un trabajo muy fuerte para replantearse una política laboral que vaya en beneficio de aquellos que han perdido su empleo y de aquellos que no tienen empleo. Solo 1 de cada 3 ecuatorianos tiene empleo formal, empleo pleno. Eso quiere decir que el enfoque laboral no puede estar vinculado exclusivamente para aquellos que tienen la fortuna de tener un empleo. Ellos ya son los afortunados y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo por buscar los mecanismos que permitan incorporar al mercado laboral a aquellos que no tienen empleo o que han perdido su empleo. Sin duda, no hemos ido todavía. Sí, solo para terminar. Conocemos de estas mesas de trabajo que se lo está implementando en el Ministerio de Trabajo, entiendo con la Cámara de Comercio de Quito. En esta primera reunión no participamos, pero entendemos que en el marco del Comité Empresarial Ecuatoriano, del cual somos parte, se van a establecer las discusiones necesarias como para nutrir un proyecto que pueda ser favorable de manera transversal a todos los sectores productivos. Ahora, usted nos hablaba del tema de la necesidad de incentivar el empleo, también de la moneda dura, que definitivamente sí es un tema que resta competitividad al Ecuador. Sin embargo, ¿cómo hacer para incentivar este empleo? Lograr incentivar también al sector empresarial para que genere empleo, pero sin caer en la precarización laboral. Sin duda. Mire, yo hablo por la industria automotriz, que es una de las industrias más reguladas que existe, digamos. Hay otras, obviamente, pero digamos, reguladas, y no me refiero necesariamente a la regulación pública o estatal. Es decir, la industria tiene que cumplir un conjunto de normas nacionales e internacionales y que las que imponen la propia marca, por el ejemplo que le puse hace un momento. Las marcas globales exigen estándares a sus trabajadores y a sus procesos productivos. Por lo tanto, la industria, obviamente el empleo que genera es un empleo de altísima calidad, no tiene ninguna, es muy distante, digamos, de lo que tiene que ver con la precarización laboral. Es un sector, es un segmento donde la mano de obra es absolutamente formal y además con altos niveles de cualificación. Ahora, en términos transversales, por supuesto, es decir, el sector empresarial en general lo que busca es la incorporación plena de la fuerza laboral al mercado formal de la economía y obviamente sin ningún tipo de precarización laboral. Y frente a eso, ¿qué hacer? Es decir, una ley, por supuesto, que es importante, que incentive la contratación de los trabajadores, que esas contrataciones se adecúen a los giros de negocio de las empresas. Eso no es precarización laboral, eso es dar la oportunidad de trabajo en función de un giro de negocio, de una forma de producir. Y frente a eso, digamos, creemos que esa es una parte del tema, la parte normativa. Pero por otro lado, el empleo no se va a crear porque se cambia una ley laboral o porque se den facilidades de contratación. El empleo se va a crear cuando se den las condiciones para que las industrias inviertan y tengan la necesidad de contratar personal. Y para eso hay un largo camino que recorrer. Es decir, hay que eliminar muchas trabas a la producción que actualmente existen, altos impuestos en las cadenas productivas. El ministro Prado ha anunciado una reforma arancelaria para favorecer la reducción de costos de producción. Eso es muy positivo. Veamos cuál es el alcance de esa propuesta o de esa reforma arancelaria, y si llega a la profundidad a la que el sector productivo necesita, pues será un paso adelante e importante. Luego tenemos que ver qué hacer. Esta propuesta, perdone que le interrumpa, esta propuesta precisamente por parte del ministro Prado ayudaría a mejorar el índice de producción de vehículos aquí en el Ecuador, el ensamblaje, etcétera. Es una parte del tema. Yo le voy a recordar. La industria automotriz tiene varios problemas asociados a los costos de producción. Uno de ellos es los altos aranceles que actualmente pagan en toda su cadena productiva, que el ministro ha anunciado que van a ser corregidos, y entiendo que así va a ser. Digamos, de las reuniones que hemos tenido con el equipo, ha habido esa sensibilidad de incorporar estos elementos de esta industria, y entiendo que de otras industrias también.
Sin embargo, hay otros elementos que no están hoy en la discusión, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Yo quiero comentarle, por ejemplo, que el impuesto a la salida de divisas, de acuerdo con la ley, tiene que devolverse o tiene la posibilidad de devolverse a los sectores productivos por la importación de estos materiales importados. En el caso nuestro, la importación de materiales CKDs, que son las partes que no se fabrican en el país y que son parte del ensamblaje, estos pagan 5% de ISD, pero a la industria automotriz no se le devuelve el ISD. Es decir, es una industria que ha sido discriminada, porque a todas las otras industrias sí se les devuelve el ISD vía crédito tributario. Ese es un tema que también tenemos que discutirlo con el ministro. Estamos esperando a que este tema de las materias primas, insumos y bienes de capital tenga un buen final, y luego avanzaremos en los otros temas que hay que ir corrigiendo en el camino. Eso evidentemente va a favorecer para que la industria pueda generar mayores condiciones de competitividad, porque el Ecuador compite, y esto es lo que me falta decir de lo anterior, compite con vehículos que ya llegan con 0% de impuestos. Los vehículos de Colombia, completamente armados, generando empleo en Colombia, cadena productiva en Colombia, entran al Ecuador pagando 0%, y está bien, eso está en el marco del Acuerdo de Cartagena. Pero lo que no encarece los de aquí. Claro, lo que no está bien es que nosotros tengamos que competir pagando impuestos. El caso de Europa, por ejemplo, de Europa ya llegan al Ecuador vehículos con el 10% de impuestos, y está bien, es parte del acuerdo que se negoció con la Unión Europea, pero no es posible que un vehículo que se ensamble en el país, que tenga que competir con ese vehículo que viene de Europa, pague 13% de arancel en sus materiales importados y compita con un vehículo de Europa que paga 10% en su vehículo completamente armado. Entonces, ahí se debería equilibrar el tema para que puedan competir. Claro, hay que equilibrar la cancha y obviamente darle al industrial las mismas condiciones de competitividad. Pero obviamente, aun cuando se iguale esas condiciones arancelarias, hay que trabajar en los temas estructurales. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, en el caso de México, que estamos hoy negociando un acuerdo comercial y que el Ecuador ha anunciado la firma de ese tratado. ¿Cómo hacemos cuando esos vehículos lleguen con 0% de impuestos al Ecuador, lo cual estaría, digamos, en el marco de una negociación? ¿Cómo hacemos con la parte laboral? En México el salario es de $160, aquí es de 400. No digo que hay que bajar el salario acá. ¿Cuáles van a ser las condiciones que permitan equilibrar esos desajustes de competitividad? En México tienen un programa que se llama el PROSEC, que es el Programa de Desarrollo Sectorial, que les quita todos los impuestos en toda su cadena productiva. Además les devuelve impuestos, porque allá les permiten reducciones de impuestos a los vehículos importados en función de la capacidad de producción que tenga esos vehículos, esas plantas allá. Por decir un ejemplo, si es que una planta en México produce 100 vehículos, les permiten importar un porcentaje de ellos, digamos, 10%, señor Molina, sin impuestos. Quisiera trasladarle dos preguntas que tenemos por acá de los seguidores. Primero, ¿cómo equilibrar el mercado y la capacidad de las principales ciudades del país que ya no dan más? El tráfico es caótico todos los días y a toda hora. ¿Existe alguna propuesta que acompañe el estímulo de ventas con la mitigación del problema de que ya no hay donde meter tanto carro? Esto nos pregunta Gabe Draco, y también tenemos otra pregunta por acá que le voy a trasladar porque por tiempo tenemos ya poquitos minutos. La producción local de vehículos es nula en Ecuador, por eso los precios de los autos de producción nacional son muy costosos. Deben buscar mejorar los impuestos en la cadena de producción de autos para mejorar los precios. De lo contrario, el mercado será de China. Esto nos está preguntando Lisbeth Suárez. ¿Cómo respondemos? Brevemente, por favor, señor Molina, porque tenemos ya únicamente 2 minutitos. Bueno, la primera pregunta tiene que ver más con un ámbito de la política pública de movilidad, digamos, más que desde una perspectiva industrial. Lo que yo sí creo que se debe analizar en este ámbito de la política industrial es la renovación del parque automotor. Es decir, el parque automotor es un parque que tiene todavía un conjunto de vehículos viejos que, digamos, generan mayor contaminación y mayores problemas, digamos, en ámbitos de la seguridad. El ámbito de la movilidad es un tema que tiene que abarcarse. Somos parte nosotros de los grupos de trabajo que busca de alguna manera una movilidad más sostenible. Sobre la otra pregunta, que me parece que es una pregunta importante,
Yo quiero decirle que los autos en el Ecuador, los vehículos en el Ecuador son caros por los altos impuestos que están grabados en toda la cadena productiva. Y no es un tema de que esos impuestos no golpean a la industria nacional, al contrario, golpean y fuerte. Pagamos altos aranceles en materias primas, altos aranceles en materiales CKDs, ISD que no se devuelve, y pagamos también el impuesto a los consumos especiales en los segmentos. Por ejemplo, pagar un impuesto a los consumos especiales en un vehículo de trabajo de hasta $30,000 en una camioneta o en un automóvil de hasta $20,000 no hace sentido. Es decir, eso tiene que de alguna manera corregirse, pero enfocar el problema ahí, en los vehículos de gama baja, en donde son vehículos de trabajo, y es de alguna manera mirar una reforma que permita reducir estos costos tributarios es de alguna manera importante para poder avanzar en el proceso productivo. Perfecto, muchas gracias por su tiempo y por este diálogo, por esta entrevista, señor David Molina. Muchas gracias y les agradezco por la invitación. Muchas gracias a usted. 8:29 a.m. Estábamos dialogando con David Molina, él es director ejecutivo de la Cámara de Industria Automotriz, hablando precisamente de las cifras de 2020, el impacto que ha dejado la pandemia. Nos ha hablado de la pérdida de alrededor de 2,000 empleos en los últimos 2 años. También nos habla de nuevos proyectos de inversión de esta industria y pues también que esperan reformas para que se puedan reducir los costos y se mejore la competitividad en este sector. Son las 8:30 a.m. en la primera hora.